Una mujer amarrada sobre cocodrilos en medio del río, gritando por su vida mientras las bestias se acercaban lentamente. Y un hombre solitario que debía elegir entre su silencio o convertirse nuevamente en alguien que salva. ¿Desde qué país nos escuchas en este momento? Déjanos un comentario. Dale like a esta historia y suscríbete para no perderte el desenlace de esta travesía de redención y supervivencia. El sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas cuando Nasova escuchó el primer grito. Era un sonido agudo, desesperado, que cortaba el aire denso del atardecer como un cuchillo. Se detuvo en seco, su mano todavía sosteniendo el conejo que acababa de cazar. El viento del desierto traía consigo polvo y el olor metálico del río cercano. Durante 3 años, Nasova había vivido solo en ese cañón. 3 años desde que enterró a su esposa bajo un árbol de mezquite. 3 años desde que dejó atrás a su tribu y sus responsabilidades. Había elegido el silencio, la soledad, el olvido. Pero ese grito no lo dejaba olvidar. Venía del Río Grande, a unos 500 metros hacia el este. Nasova conocía ese tramo del agua, caudaloso, lodoso, infestado de cocodrilos que bajaban desde las lagunas del sur durante la época de calor. Los cazadores apaches evitaban esa zona. Los blancos que cruzaban por ahí, también. El grito se repitió, esta vez más largo, más desesperado. Nasova cerró los ojos. Podía ignorarlo. Podía regresar a su refugio, cocinar el conejo, avivar el fuego y dejar que la noche se tragara ese sonido igual que se había tragado tantos otros. No era su problema. No era su guerra. Pero sus piernas ya se movían. Dejó caer el conejo y corrió hacia el río, su cuerpo delgado pero fuerte deslizándose entre los arbustos de salvia y los cactus. El rifle colgaba de su espalda, golpeando rítmicamente contra sus costillas. No lo había usado en meses, tal vez años. No recordaba bien. Cuando llegó a la orilla, lo que vio lo hizo detenerse en seco. Una mujer. Joven, quizás 25 años. Cabello castaño pegado al rostro por el agua y el sudor. Estaba amarrada a 4 estacas clavadas en el lecho del río, con el agua hasta la cintura. Sus muñecas sangraban por la fricción de las cuerdas. Tenía el vestido roto, manchado de lodo y sangre. Y alrededor de ella, deslizándose con paciencia ancestral, había 3 cocodrilos. Nasova sintió que algo frío y antiguo le apretaba el pecho. No era miedo. Era reconocimiento. Había visto esa clase de crueldad antes. Esa manera de castigar que no buscaba la muerte rápida sino el terror prolongado. La mujer lo vio. Sus ojos, hinchados por el llanto, se abrieron con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Ayúdeme», gritó, su voz quebrada. «Por favor. Tienen que volver. Van a regresar». Nasova no preguntó quiénes. No necesitaba saberlo todavía. Estudió la escena con la calma de quien ha cazado toda su vida. Los cocodrilos eran grandes, de casi 3 metros cada uno. No atacaban aún porque la mujer seguía moviéndose, salpicando, generando ruido. Pero en cuanto se cansara, en cuanto el silencio cayera sobre el agua, el más cercano nadó en círculo, sus ojos amarillos apenas visibles sobre la superficie lodosa. Nasova se quitó el rifle del hombro, lo revisó. 3 balas. Tal vez 4. No había cazado en semanas y sus provisiones de municiones eran escasas. No podía desperdiciar disparos. Entró al agua. El lodo se hundía bajo sus mocasines, succionando sus pies con cada paso. El agua estaba tibia, casi caliente por el sol del día. Olía a vegetación podrida y a algo más primario, más peligroso. «No se mueva», dijo en voz baja, en español. Su voz sonaba oxidada, como si las palabras le costaran salir después de tanto silencio. La mujer obedeció, temblando. Nasova avanzó despacio, manteniendo el rifle en alto. El cocodrilo más cercano giró la cabeza hacia él, evaluándolo. Nasova conocía esa mirada. Era la misma que tenían los hombres peligrosos, paciente, fría, esperando el momento exacto. Cuando estuvo a 3 metros de la mujer, el cocodrilo se hundió. Nasova maldijo en apache. Sabía lo que eso significaba. El animal atacaría desde abajo, desde el ángulo ciego. Tenía tal vez 10 segundos. Se lanzó hacia adelante, el agua explotando a su alrededor. Llegó hasta la mujer justo cuando el cocodrilo emergía a su derecha, las fauces abiertas mostrando hileras de dientes amarillentos. Nasova disparó. El estruendo del rifle atravesó el atardecer. La bala impactó en el ojo del animal, que se retorció violentamente, salpicando agua y sangre. Los otros 2 cocodrilos se alejaron, asustados por el ruido. No tenía tiempo.
Nasova sacó su cuchillo y comenzó a cortar las cuerdas que sujetaban las muñecas de la mujer. Eran gruesas, ásperas, hechas para durar. Había sangre fresca en ellas. ¿Puede caminar?, preguntó sin mirarla. Creo que sí. Cortó la última cuerda. La mujer se desplomó hacia adelante, y Nasova la sujetó por la cintura. Era más ligera de lo que esperaba, como si la hubieran dejado sin comer durante días. Miró hacia el río. Los dos cocodrilos restantes observaban desde la distancia, indecisos. No atacarían todavía, pero tampoco se irían. Agárrese de mí, ordenó. La mujer rodeó su cuello con brazos temblorosos. Nasova sintió su respiración entrecortada contra su oído, sintió el peso de su miedo, de su agotamiento. Comenzó a caminar hacia la orilla, cada paso un esfuerzo contra el lodo que lo succionaba. El agua les llegaba al pecho, luego a la cintura, luego a las rodillas. Cuando llegaron a tierra firme, la mujer cayó de rodillas y vomitó agua lodosa. Tosió, lloró, volvió a vomitar. Nasova no dijo nada. Se quedó de pie, vigilando el río, vigilando el horizonte. El sol ya casi había desaparecido y las sombras se alargaban entre los mezquites. La mujer levantó la vista hacia él. Tenía el rostro sucio, hinchado, marcado por golpes recientes. Gracias, susurró. Gracias. Nasova asintió brevemente. Entonces vio algo que lo hizo tensarse. La mujer tenía el vientre hinchado bajo el vestido empapado. Estaba embarazada. Y en ese momento, mientras el último rayo de sol moría detrás de las montañas, Nasova escuchó algo que heló su sangre. El sonido de caballos acercándose desde el oeste. Muchos caballos. Y voces de hombres. Ellos, dijo la mujer, su voz apenas unido. Volvieron. Nasova la miró a los ojos. Vio terror puro. Vio algo peor que la muerte. Y en ese instante, sin palabras, sin promesas, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. La levantó en brazos y corrió hacia el cañón, hacia las sombras que se tragaban el desierto, mientras detrás de ellos las voces se volvían gritos y los gritos se volvían amenazas que el viento arrastraba entre el polvo. La mujer se aferró a él, temblando. Y Nasova supo, con la certeza silenciosa que solo dan los momentos donde ya no hay retorno, que el hombre solitario que había sido durante 3 años acababa de morir en ese río. Ahora era otra cosa. Ahora era un protector. Y los hombres que venían detrás de ellos no tenían idea de lo que eso significaba. Nasova corrió por el cañón como lo había hecho 1000 veces antes, pero esta vez cargaba algo más que caza o provisiones. Cargaba una vida. 2 vidas. El refugio estaba oculto entre formaciones rocosas que se elevaban como dedos gigantes hacia el cielo morado del anochecer. Era un lugar que solo él conocía, una cueva poco profunda protegida por mezquites y rocas caídas. Había vivido allí durante 3 años sin que nadie lo molestara. Eso estaba por cambiar. Depositó a la mujer sobre las mantas que servían como su cama. Ella temblaba violentamente, sus labios tomando un tono azulado. El vestido empapado se pegaba a su cuerpo, mostrando no solo el vientre hinchado sino también las costillas demasiado marcadas, los moretones que cubrían sus brazos. «Quítese el vestido», dijo Nasova, dándole la espalda mientras avivaba el fuego que mantenía en el centro de la cueva. La mujer no se movió. «Se va a enfermar. Hay mantas limpias ahí». Escuchó movimiento lento, doloroso. Mientras ella se cambiaba, Nasova puso agua a calentar en su única olla de metal. Necesitaba limpiar las heridas de las muñecas antes de que se infectaran. Necesitaba que ella bebiera algo caliente. Necesitaba pensar. Los hombres que la perseguían no tardarían en encontrar sus huellas. Tal vez tenía 1 hora, tal vez menos. El cañón ofrecía protección, pero también podía convertirse en una trampa, si no era cuidadoso. «Ya puede voltear». Nasova se giró. La mujer estaba envuelta en una manta de lana, sentada con las piernas recogidas. Sin el vestido mojado, se veía aún más frágil, más joven. Pero sus ojos tenían algo que él reconocía, una fuerza escondida bajo capas de miedo. Le tendió una taza de metal con agua caliente. Ella la tomó con manos temblorosas y bebió despacio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «¿Cómo se llama?», preguntó Nasova, arrodillándose frente a ella con trapos limpios. La mujer tardó en responder. «Sara, voy a curarle las manos». Sara extendió las muñecas. Las cuerdas habían cortado profundo, dejando surcos rojos y sangrantes. Nasova limpió la sangre con movimientos cuidadosos, precisos. Había curado heridas antes, en otra vida, cuando todavía era parte de su tribu, cuando todavía creía que podía proteger a quienes amaba.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Preguntó sin levantar la vista. No lo sé. Horas. El sol estaba alto cuando me dejaron. ¿Quiénes? Sara cerró los ojos. Mi esposo. Y sus hombres. La palabra esposo quedó flotando en el aire como algo podrido. Nasova no necesitó más explicación. Había visto suficiente violencia disfrazada de matrimonio como para entender. ¿Por qué huyó? Porque iba a matarme. La respuesta fue directa, sin dramatismo. Nasova reconoció la verdad en ella. Envolvió las muñecas con tiras de tela limpia, haciendo nudos firmes pero no apretados. ¿Y el niño? Sara puso una mano sobre su vientre con un gesto protector, instintivo. Es mío. Solo mío. Nasova asintió. No preguntó más. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Traía voces lejanas, gritos dispersos entre las rocas. Los hombres estaban más cerca de lo que pensaba. Sara las escuchó también. Se tensó, sus ojos buscando la entrada de la cueva como si esperara ver aparecer al diablo mismo. Van a encontrarnos, susurró. Garis no se detiene. Nunca se detiene. Garis. Mi esposo. La forma en que dijo esa palabra otra vez, como si le quemara la boca, le dijo a Nasova todo lo que necesitaba saber sobre ese hombre. Se puso de pie y tomó su rifle. Revisó las balas que le quedaban. 3. Solo 3. Si los hombres eran muchos, no serían suficientes. ¿Cuántos vienen? Él y 4 más. Tal vez 5. 5 contra 1. Nasova había enfrentado peores probabilidades en su juventud, cuando cazaba con los guerreros de su clan. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora era más lento, más cansado. Y tenía que proteger a alguien más. Tienen que irse, dijo Sara de repente. Déjeme aquí. Ellos no tienen nada contra usted. Si me encuentra, me llevará ahí. No. La palabra salió tajante, sin espacio para discusión. Sara lo miró, confundida. No me conoce. No me debe nada. ¿Por qué arriesgaría su vida por mí? Nasova no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego, las llamas proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. Porque sí, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Era una respuesta insuficiente, lo sabía. Pero era la única que tenía. No podía explicarle que había pasado 3 años cargando la culpa de no haber estado cuando su esposa lo necesitó. No podía explicarle que cada noche veía su rostro en sueños, acusándolo en silencio. No podía explicarle que salvarla a ella, tal vez, era su única oportunidad de salvarse a sí mismo. Las voces afuera se acercaron más. Ahora podía distinguir palabras. Sara, sé que estás por aquí. Era una voz gruesa, arrastrando las palabras como si estuviera borracho. O furioso. O ambas cosas. Sal ahora y te perdono. Pero si me haces buscarte más, te juro que... El resto se perdió entre el viento. Sara comenzó a temblar otra vez. No de frío sino de terror. Nasova vio cómo se encogía sobre sí misma, cómo sus manos se cerraban en puños apretados. Escúcheme, dijo, arrodillándose frente a ella. No va a encontrarla esta noche. Esta cueva está bien escondida. Pero mañana tenemos que movernos. ¿A dónde? Más arriba, al norte. Hay lugares donde ni siquiera los caballos pueden llegar. Y después. Nasova no tenía respuesta para eso. No había pensado tan lejos. Solo sabía que no podía entregarla. No podía dejarla morir. Después veremos. Sara lo miró durante un largo momento. Sus ojos, verdes como el musgo del río, buscaban algo en él. ¿Confianza? ¿Esperanza? ¿Locura? ¿Por qué vives solo aquí? Preguntó de repente. La pregunta lo tomó desprevenido. Es una larga historia. Tenemos toda la noche. Nasova negó con la cabeza. Descanse. Va a necesitar fuerzas. Se puso de pie y caminó hacia la entrada de la cueva, quedándose en las sombras. Desde ahí podía ver el exterior sin ser visto. Las estrellas comenzaban a aparecer, puntos de luz fría en un cielo infinito. Detrás de él, escuchó a Sara acomodarse entre las mantas. Su respiración se fue calmando poco a poco, aunque sabía que no dormiría realmente. El miedo no deja dormir. Pasaron horas. Las voces se alejaron gradualmente, buscando en otras direcciones. Pero Nasova sabía que volverían. Hombres como ese Garis no abandonaban lo que consideraban suyo. Cerca de la medianoche, escuchó a Sara hablar en sueños. No, por favor, no el agua. No. Se acercó y vio que sudaba a pesar del frío. La fiebre había comenzado. Las heridas, el shock, el embarazo, todo cobraba su precio. Mojó un trapo en agua fresca y se lo puso en la frente. Sara se agitó,
sus manos buscando algo en el aire. Está a salvo, murmuró Nasova, sin saber si ella podía escucharlo. Nadie va a hacerle daño. En su delirio, Sara abrió los ojos sin verlo realmente. Garis me compró. Dijo que era suya. Dijo que nadie más. Sus palabras se mezclaron con sollozos secos, sin lágrimas. Nasova siguió refrescando su frente, esperando a que el delirio pasara. El bebé. Tengo que proteger al bebé. Es lo único que tengo. Lo único. Finalmente se quedó dormida otra vez, su respiración irregular pero más tranquila. Nasova regresó a su puesto junto a la entrada. El rifle descansaba contra su pierna. Listo. No dormiría esa noche. Tal vez no dormiría muchas noches más. Miró hacia las estrellas y por primera vez en 3 años, habló con su esposa muerta. No sé si puedo hacer esto, susurró. No sé si soy suficientemente fuerte, pero voy a intentarlo. Por ella. Por el niño. El viento fue su única respuesta. Y en ese silencio, Nasova sintió algo que había olvidado. Un propósito. Tal vez era débil. Tal vez no era suficiente. Pero por ahora, era todo lo que tenía. El amanecer llegó lento, pintando el desierto de tonos naranjas y rojos que parecían sangre diluida en el horizonte. Nasova no había dormido. Permaneció vigilante toda la noche, escuchando cada sonido, cada susurro del viento entre las rocas. Los hombres no habían regresado. Al menos no todavía. Sara despertó con el primer rayo de sol que se filtró en la cueva. Abrió los ojos despacio, desorientada, y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Cuando lo hizo, su cuerpo se tensó inmediatamente. Está a salvo, dijo Nasova sin voltear, todavía vigilando la entrada. No vinieron. Sara se incorporó con dificultad, llevándose una mano al vientre. Nasova notó el gesto y se acercó con más agua caliente y algo de carne seca que había preparado antes del amanecer. Tiene que comer. Ella miró la comida con desconfianza, como si no recordara la última vez que había probado algo. No tengo hambre. No es por usted. Es por el bebé. Esas palabras hicieron algo en Sara. Tomó la carne seca y comenzó a masticar despacio, mecánicamente. Bebió el agua en pequeños sorbos. Nasova se sentó frente a ella, estudiándola con la luz del día. Los moretones en sus brazos eran más visibles ahora. Algunos amarillentos y viejos, otros oscuros y recientes. Tenía un corte en el labio inferior que apenas comenzaba a sanar. Y sus ojos, aunque abiertos, parecían mirar hacia adentro, hacia algún lugar oscuro que solo ella conocía. ¿Cuánto falta?, preguntó él, señalando su vientre. 2 meses. Tal vez menos. ¿Ha visto algún médico? Sara soltó una risa amarga, sin humor. Garis no cree en médicos. Dice que las mujeres han parido solas durante siglos. Que no necesito ayuda de nadie. ¿Y usted qué cree? Ella lo miró directamente por primera vez. Había rabia en esos ojos verdes, rabia mezclada con miedo. Creo que él quería que muriera en ese río. Que si los cocodrilos no me mataban, la infección lo haría. Y así quedaría libre de mí y del bebé sin tener que ensuciarse las manos directamente. Nasova asintió. Había conocido hombres así. Cobardes que disfrazaban su crueldad de accidentes, de castigos divinos, de lecciones necesarias. ¿Por qué la amarró ahí? Sara bajó la mirada. Sus manos temblaron alrededor de la taza de agua. Intenté huir hace 3 días. Llegué hasta el pueblo vecino. Busqué ayuda. Pero Garis tiene amigos ahí. El sheriff, el juez, el dueño del salón. Todos le deben favores. Me devolvieron esa misma noche. Su voz se quebró ligeramente. Dijo que tenía que aprender. Que una esposa no abandona a su marido. Que tenía que entender lo que significaba la desobediencia. Y sus hombres. Son peones de su rancho. Hacen lo que él ordena. Él les paga bien y les permite hacer cosas. Cosas que no deberían hacer. No necesitó elaborar. Nasova entendió perfectamente. ¿Tiene familia? ¿Alguien que pueda ayudarla? Sara negó con la cabeza. Mi padre murió hace 2 años. Mi madre antes que él. No tengo hermanos. Garis lo sabía cuando me eligió. ¿La eligió? Sara cerró los ojos, como si el recuerdo doliera físicamente. Yo trabajaba en una casa de huéspedes en el pueblo. Limpiaba habitaciones, servía comidas. Garis llegó un día y me vio. Después de eso, venía todos los días. Traía flores, regalos. Decía cosas bonitas. Yo era joven, estúpida. Pensé que era amor. Hizo una pausa, tomó aire. Nos casamos 3 meses después. Y la primera noche me di cuenta de mi error. Pero ya era tarde. Ya era suya. O eso decía él.
Nasova permaneció en silencio, dejándola hablar. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces las palabras necesitan salir como el pus de una herida infectada. Al principio solo eran insultos. Después empujones. Después golpes. Siempre se aseguraba de pegarme donde no se viera, donde la ropa lo ocultara. Y me decía que era mi culpa, que yo lo provocaba, que si fuera mejor esposa, él no tendría que corregirme. Su voz era monótona ahora, como si estuviera recitando una historia que había contado demasiadas veces en su cabeza. Quedé embarazada hace 7 meses. Pensé que tal vez eso lo cambiaría, que un hijo lo suavizaría, pero empeoró. Decía que el bebé probablemente no era suyo, que yo debía haberme acostado con algún peón. Me encerraba días enteros sin comida. Me arrastraba del cabello. Una vez, se detuvo. Sus manos apretaron la manta hasta que los nudillos se pusieron blancos. Una vez me pateó en el estómago. Esperaba perder al bebé. Cuando no pasó, se enojó más. Nasova sintió algo oscuro y frío crecer en su pecho. No era solo rabia. Era algo más profundo, más antiguo. Un conocimiento de que el mundo contenía mal puro, sin justificación, sin redención. ¿Por qué no se fue antes? Lo intenté. 3 veces antes de esta. La primera vez, me encontró antes de llegar al pueblo. La segunda, el sheriff me devolvió personalmente. La tercera, se tocó inconscientemente las costillas. La tercera me rompió 2 costillas y me ató a la cama durante una semana. Dijo que si volvía a intentarlo, me mataría. Y yo le creí. Entonces, ¿qué cambió? Sara puso una mano sobre su vientre. Ese gesto protector que ya se estaba volviendo familiar para Nasova. El bebé se movió. Por primera vez, sentí que se movía dentro de mí. Y supe que no podía dejar que naciera en esa casa. No podía dejar que Garis lo tocara, lo lastimara, lo convirtiera en él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Así que esperé a que Garis saliera a revisar el ganado. Tomé un caballo y corrí. Sabía que me encontraría. Sabía que me castigaría. Pero tenía que intentarlo. Por mi hijo. Nasova comprendió entonces algo fundamental sobre esta mujer. No estaba rota, no completamente. Había una línea que Garis no había podido cruzar. Un núcleo de fuerza que permanecía intacto bajo todas las capas de abuso y terror. Mi esposa se llamaba Alesia, dijo de repente. Sara levantó la vista, sorprendida. Nasova no la miraba a ella sino al fuego, a las llamas que bailaban hipnóticamente. Murió hace 3 años. Fiebre. Yo estaba lejos, cazando con otros hombres de la tribu. Cuando regresé, ya la habían enterrado. Su voz era plana, sin emoción, pero Sara podía sentir el peso detrás de cada palabra. Me dijeron que llamó por mí, que me buscó hasta el final. Pero yo no estaba ahí. No fue su culpa. Lo sé, pero eso no cambia nada. Nasova finalmente la miró. Después del funeral, dejé la tribu. No podía quedarme ahí, viendo los lugares donde habíamos estado juntos, escuchando a la gente susurrar. Así que vine aquí, al cañón, solo. ¿Y su familia? ¿Sus amigos? Mi familia entendió. Los apaches respetan el duelo. No me buscaron. No me molestaron. Y yo necesitaba el silencio. Sara asintió lentamente, como si finalmente comprendiera algo. Por eso me ayudó. Porque no pudo ayudar a ella. Nasova no respondió, pero el silencio fue suficiente respuesta. Permanecieron así durante varios minutos. 2 personas rotas compartiendo el peso de sus heridas invisibles. El fuego crepitaba entre ellos, lanzando chispas ocasionales que morían antes de tocar el suelo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sara finalmente. Vamos a esperar hasta el mediodía. Si no vuelven, nos moveremos más al norte. Hay un lugar donde puedo esconderla mejor. Más arriba, en las montañas. Y después veremos. No era un plan perfecto. Ni siquiera era un buen plan. Pero era todo lo que tenían. Sara terminó de comer y se recostó otra vez, agotada por el esfuerzo de estar despierta, de hablar, de recordar. Nasova volvió a su puesto en la entrada, vigilante. El sol subió en el cielo. El calor comenzó a llegar en oleadas. Y en algún lugar allá afuera, Nasova sabía que Garis estaba planeando, buscando, acercándose. No era cuestión de si los encontraría. Era cuestión de cuándo. Y cuando ese momento llegara, Nasova tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a una mujer que apenas conocía. Miró hacia Sara, dormida entre las mantas, una mano protegiendo su vientre incluso en sueños. Y supo la respuesta, tan lejos como fuera necesario. El mediodía trajo un calor sofocante que hacía temblar el aire sobre las rocas.
Nasova salió de la cueva con cuidado, moviéndose entre las sombras como lo había hecho durante años. Necesitaba verificar si los hombres habían dejado rastro cerca del refugio. Lo que encontró hizo que su sangre se enfriara. Había huellas frescas a menos de 100 metros de la cueva. Botas. 3 pares diferentes, tal vez 4. Habían estado ahí esa mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro. Habían pasado cerca, demasiado cerca, pero no habían encontrado la entrada. Nasova siguió las huellas con la mirada. Se alejaban hacia el este, bajando hacia el valle. Pero algo en el patrón le preocupaba. No buscaban al azar. Estaban haciendo círculos, estrechando el área sistemáticamente. Tenían un rastreador. Alguien que sabía lo que hacía. Regresó a la cueva con el rostro tenso. Sara estaba despierta, sentada con las mantas alrededor de los hombros a pesar del calor. Tenía mejor color que la noche anterior, pero sus ojos seguían cargados de miedo. Estuvieron cerca, dijo Nasova sin rodeos. Esta mañana. No nos encontraron, pero van a volver. Sara sintió como si ya lo supiera. Garys tiene un rastreador. Un hombre llamado Dutch. Puede seguir el rastro de un ratón en una tormenta de arena. ¿Qué tan bueno es? El mejor que he visto. Nasova maldijo en voz baja en apache. Si tenían un rastreador experto, el tiempo se había acabado. Tarde o temprano, Dutch encontraría las huellas que llevaban a la cueva. Tenemos que movernos. Ahora. ¿A dónde? Al norte. Hay un paso entre las montañas que solo yo conozco. Pero es difícil. Va a tener que caminar. Sara se puso de pie con esfuerzo, una mano en su espalda baja. El embarazo hacía cada movimiento más complicado, más doloroso. Puedo hacerlo. Nasova recogió sus pocas pertenencias, el rifle, municiones, algo de carne seca, una cantimplora de agua, mantas. Lo metió todo en una mochila de cuero gastada. Sara lo observaba con una mezcla de gratitud y culpa. Está dejando su hogar por mí. Nasova miró alrededor de la cueva que había sido su refugio durante 3 años. No había mucho que dejar. Algunas pieles, cenizas de incontables fogatas, silencio. No es un hogar. Solo es un lugar donde dormía. Salieron cuando el sol comenzaba a descender, aprovechando las sombras más largas. Nasova iba adelante, moviéndose con cuidado, eligiendo terreno rocoso donde las huellas serían menos visibles. Sara lo seguía con determinación silenciosa, mordiéndose el labio para no quejarse del dolor. Caminaron durante 1 hora antes de que Nasova levantara una mano. Sara se detuvo inmediatamente, conteniendo la respiración. Voces, lejanas pero claras en el aire quieto del desierto. Nasova la empujó suavemente detrás de una formación rocosa y se asomó con cuidado. A lo lejos, cerca de donde había estado la cueva, vio 4 figuras a caballo. Incluso desde esa distancia podía distinguir que uno de ellos estaba agachado, examinando el suelo. «Dutch. ¿Nos vieron?», susurró Sara, su voz temblando. No, pero encontraron la cueva. Observaron en silencio mientras los hombres desmontaban y entraban al refugio. Incluso sin escuchar las palabras, Nasova podía imaginar su frustración al encontrarlo vacío. Minutos después salieron, y el que parecía ser el líder gritó algo que el viento arrastró hasta ellos. «Sé que estás cerca, Sara. No puedes esconderte para siempre». Era una voz poderosa, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. «Garys». Sara se encogió detrás de la roca, tapándose la boca con una mano para ahogar un sollozo. Nasova puso una mano en su hombro, firme pero reconfortante. «No la va a encontrar», murmuró. Observaron cómo los hombres discutían. Dutch señalaba en diferentes direcciones, claramente siguiendo el rastro. Finalmente montaron y comenzaron a moverse, directamente hacia donde ellos estaban. «Nos vieron», susurró Sara, pánico en su voz. «No, están siguiendo nuestras huellas». Nasova evaluó las opciones rápidamente. El paso a las montañas estaba a media hora más al norte, pero si seguían ese camino, los hombres los alcanzarían antes de llegar. Necesitaban una distracción. «Quédese aquí», ordenó. «No se mueva. No haga ruido. Pase lo que pase. ¿Qué va a hacer?». Pero Nasova ya se había ido, moviéndose entre las rocas como un fantasma. Sara esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los hombres podían escucharlo. Podía oír las voces cada vez más cerca, el sonido de los caballos resoplando, el crujir del cuero de las monturas. Entonces escuchó un silbido agudo. Los caballos relincharon asustados. Hubo gritos, confusión. Sara se asomó apenas y vio que los animales se habían dispersado en diferentes direcciones, asustados por algo que no podía ver.
Maldita sea, gritó uno de los hombres. Dutch, atrapa tu caballo. Alguien nos espantó. Busquen alrededor. No puede estar lejos. Los hombres se dispersaron, persiguiendo sus monturas. En la confusión, Nasova apareció de repente junto a Sara, tomándola del brazo. Ahora, rápido. Corrieron. Sara lo hizo lo mejor que pudo, ignorando el dolor en su espalda, en su vientre, en sus pies descalzos que pisaban piedras y espinas. Nasova la guiaba, sosteniéndola cuando tropezaba, tirando de ella cuando se ralentizaba. Detrás de ellos, escucharon un grito. Ahí, los vi. Van hacia el norte. No dejen que lleguen a las montañas. El sonido de disparos rasgó el aire. Las balas golpearon las rocas cerca de ellos, enviando esquirlas de piedra en todas direcciones. Sara gritó y Nasova la cubrió con su cuerpo, empujándola hacia una grieta entre dos formaciones rocosas. Entre ahí. No salga. ¿Y usted? Pero Nasova ya había tomado su rifle y se había posicionado detrás de una roca. Esperó, respirando calmadamente, hasta que vio movimiento entre las piedras. Disparó una vez. El sonido retumbó por el cañón. Hubo un grito y uno de los perseguidores cayó de su caballo, agarrándose el hombro. Está armado. Tiene rifle. Los otros hombres se dispersaron, buscando cobertura. Nasova aprovechó el momento de confusión para regresar a donde estaba Sara y la sacó de la grieta. Tenemos que seguir. Corrieron otra vez, esta vez con los hombres más cautelosos detrás de ellos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Las sombras se alargaban, ayudándolos a esconderse. Finalmente llegaron al paso. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, y subía abruptamente entre dos paredes de roca. Los caballos no podrían seguirlos ahí. Suba, ordenó Nasova. Yo cubriré la retaguardia. Sara comenzó a trepar, usando manos y pies, jadeando con el esfuerzo. Cada metro era una agonía, pero no se detuvo. No podía detenerse. Nasova la siguió, girándose ocasionalmente para disparar hacia abajo. Le quedaba una bala. Solo una. Cuando llegaron a la cima, Sara se desplomó, agotada. Tenía las manos sangrantes, los pies cortados, y respiraba en jadeos cortos y dolorosos. Nasova la ayudó a sentarse contra una roca. Descanse un momento. Solo un momento. Abajo, podían escuchar a los hombres gritando, frustrados. No podían seguirlos a pie con la oscuridad cayendo. Escúchame bien, Sara, gritó Garis desde abajo, su voz resonando entre las rocas. Puedes correr pero no puedes esconderte. Conozco estos territorios. Mañana te encontraré. Y cuando lo haga, ese salvaje que te está ayudando va a morir lentamente mientras tú miras. Sara temblaba, pero no de frío. No lo entiendes, susurró, más para sí misma que para Nasova. Nunca se rinde. Nunca. Nasova recargó su rifle con su última bala. Yo tampoco. La noche cayó completamente. Desde su posición elevada, podían ver las pequeñas fogatas que los hombres encendieron abajo. Los estaban esperando. Sabían que tendrían que bajar eventualmente. Sara se acurrucó bajo una manta, exhausta. Nasova se sentó cerca, vigilante. A la luz de las estrellas, la vio tocarse el vientre, ese gesto constante de protección maternal. Enséñeme, dijo ella de repente. ¿Qué? A disparar. El rifle. Enséñeme. Nasova la miró durante un largo momento. ¿Está segura? Si van a matarlo a usted para llegar a mí, necesito poder defenderme. Defenderlo. Defender a mi hijo. Había algo diferente en su voz ahora. Una firmeza que no había estado ahí antes. Nasova reconoció ese cambio. Había visto cómo el miedo, llevado lo suficientemente lejos, podía transformarse en algo más fuerte. Mañana, prometió. Cuando haya luz. Le enseñaré. Sara asintió y cerró los ojos, aunque ambos sabían que no dormiría realmente. Nasova miró hacia las fogatas abajo. 5 hombres. Una bala. Una mujer embarazada que apenas podía caminar. Las probabilidades no estaban a su favor. Pero había algo que Garis y sus hombres no sabían. Algo que los blancos nunca entendían sobre los apaches. Un apache no necesitaba buenas probabilidades. Solo necesitaba una razón para pelear. Y Nasova acababa de encontrar la suya. La noche en las montañas era diferente a la del desierto. El frío llegaba rápido y profundo, calándose hasta los huesos. Nasova había encendido un fuego pequeño, apenas suficiente para dar algo de calor sin revelar su posición exacta. Las llamas proyectaban sombras inquietas sobre las paredes rocosas que los rodeaban. Sara se había quedado dormida finalmente, agotada por la huida.
Su respiración era irregular, entrecortada, y de vez en cuando murmuraba palabras ininteligibles. Nasova la había cubierto con ambas mantas, dejándose solo su chaqueta de cuero gastada. Él no dormiría. No esta noche. Se sentó con la espalda contra una roca, el rifle sobre sus piernas, y observó las fogatas abajo. Podía distinguir las siluetas de los hombres moviéndose alrededor del fuego. Uno de ellos parecía estar vendando al que había herido. Los otros hablaban, sus voces llegando como susurros distorsionados por el viento. Estaban planeando. Nasova conocía ese tipo de planeación. Había participado en suficientes cacerías como para reconocer los patrones. Esperarían hasta el amanecer, cuando hubiera suficiente luz para rastrear. Entonces subirían, no por el paso estrecho que Elizar habían usado, sino por los lados, rodeándolos. Era lo que él habría hecho. El viento cambió de dirección y trajo con él fragmentos de conversación. Loco si cree que puede protegerla. Solo un indio viejo. Cuando la encuentre, ese salvaje va a... Nasova cerró los ojos. Había escuchado esas palabras antes, en diferentes bocas, en diferentes épocas. Para hombres como esos, los apaches no eran personas. Eran obstáculos, animales, cosas que eliminar. Un ruido suave lo hizo girar la cabeza. Sara se había despertado y lo observaba con ojos brillantes en la oscuridad. No puede dormir, dijo ella. No era una pregunta. Alguien tiene que vigilar. Sara se incorporó despacio, envolviéndose en las mantas. Se sentó junto a él, lo suficientemente cerca para compartir el calor pero manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué están haciendo?, preguntó, mirando hacia las fogatas. Esperando. Planeando. ¿Van a subir? Sí, al amanecer. Sara asintió como si ya lo supiera. Permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando el viento silbar entre las rocas. Mi madre solía decir que la noche antes de algo terrible es cuando uno conoce realmente su corazón, dijo Sara de repente. Cuando todas las mentiras que nos decimos a nosotros mismos se caen, y solo queda la verdad. Nasova la miró de reojo. ¿Y qué verdad encontró usted? Sara tardó en responder. Que no quiero morir. Que no quiero que mi hijo muera. Y que no quiero que usted muera por nosotros. No voy a morir. No puede saberlo. Puedo intentarlo. Sara soltó una risa triste, sin humor. ¿Por qué? ¿Por qué arriesga todo por alguien que no conoce? No tiene sentido. Nasova miró hacia el fuego, hacia las llamas que bailaban hipnóticamente. Alesia estaba embarazada cuando murió. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sara se quedó inmóvil a su lado. No lo sabía, continuó Nasova, su voz apenas un murmullo. Me iba a decir cuando regresara de la cacería. Eso me dijeron después. Que había querido esperar para darme la noticia en persona. Tragó saliva. 2 vidas. Perdí 2 vidas porque no estuve ahí. Porque elegí irme a cazar en lugar de quedarme. No podía saberlo. Eso no lo hace más fácil. Sara extendió su mano despacio y la puso sobre la de Nasova. Él se tensó al contacto, no acostumbrado al toque humano después de tanto tiempo solo. No puede salvar lo que ya perdió, dijo ella suavemente. Nada de lo que haga ahora lo traerá de vuelta. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Nasova la miró a los ojos. Porque tal vez puedo salvar lo que todavía está aquí. Sara sintió que algo se quebraba dentro de ella. Todas las capas de miedo, de vergüenza, de autoprotección que había construido durante años. Este hombre, este extraño silencioso que vivía solo en el desierto, estaba dispuesto a morir por ella, por su hijo, y ella ni siquiera sabía cómo agradecérselo. Le voy a enseñar algo, dijo Nasova de repente, rompiendo el momento. Tomó el rifle y se lo tendió. Tómelo. Sienta el peso. Sara lo tomó con manos temblorosas. Era más pesado de lo que esperaba, frío al tacto. Es un Winchester viejo, explicó Nasova. Mi padre me lo dio cuando cumplí 15 años. Me enseñó a cazar con él, a respetar lo que mataba, a nunca desperdiciar una vida. Le mostró cómo sostenerlo correctamente, cómo apuntar, cómo respirar antes de disparar. Si mañana las cosas se ponen mal, si yo caigo, usted toma esto y corre. No mira atrás. No intenta ayudarme. Solo corre hacia el norte, siempre hacia el norte. Eventualmente encontrará el territorio de mi tribu. Dígales que viene de mi parte. Ellos la protegerán. No voy a dejarlo. Si las cosas se ponen mal, no tendrá opción. Si la tengo. Siempre hay opción. Nasova estudió su rostro a la luz del fuego. Había determinación ahí, mezclada con miedo pero no vencida por él. Es muy terca. Me han dicho eso antes. Un grito desde abajo interrumpió el momento.
Ambos miraron hacia las fogatas. Uno de los hombres estaba de pie, señalando hacia arriba, hacia donde ellos estaban. Ahí. Veo su fuego. Maldición. Nasova había sido descuidado. El fuego, aunque pequeño, era visible desde ciertos ángulos. Apáguelo, ordenó, pateando tierra sobre las llamas. La oscuridad cayó sobre ellos como una manta pesada. Abajo, las voces se volvieron más animadas, más emocionadas. Los tenemos. No pueden ir a ningún lado. Garys. Están en la punta norte. Podemos rodearlos. Sara se pegó a Nasova, temblando. Él podía sentir su miedo, palpable como una cosa viva entre ellos. Escúcheme con cuidado, susurró. Van a intentar subir esta noche. No van a esperar al amanecer. Vieron el fuego y saben que estamos cansados, vulnerables. ¿Qué hacemos? Nos movemos. Ahora, en la oscuridad. ¿A dónde? Hay una cueva más arriba, a unos 20 minutos. Es pequeña pero defendible. Si llegamos ahí antes que ellos, tenemos una oportunidad. Sara asintió, aunque no podía ver su rostro en la oscuridad. Recogieron sus pocas pertenencias en silencio, moviéndose al tacto más que a la vista. Nasova tomó la mano de Sara y comenzó a guiarla por el terreno rocoso, cada paso medido, cada movimiento deliberado. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, lo que era tanto una bendición como una maldición. No podían ver, pero tampoco los hombres abajo podían verlos a ellos. Habían caminado tal vez 10 minutos cuando escucharon el primer sonido. Piedras desplazándose, pasos cautelosos. Los hombres habían comenzado a subir. Nasova detuvo a Sara con un gesto. Permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración. Los sonidos se acercaron, pasaron cerca, muy cerca. Sara apretó la mano de Nasova con tanta fuerza que le dolió. Tienen que estar por aquí. No veo nada en esta oscuridad maldita. Sigan buscando. Las voces se alejaron gradualmente. Nasova esperó varios minutos más antes de moverse otra vez, esta vez más rápido, tirando de Sara con urgencia. El terreno se volvió más empinado. Sara tropezó, cayó de rodillas. Un pequeño sonido de dolor escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Demasiado tarde. Escuché algo. Por aquí. Luces. Antorchas encendiéndose en la oscuridad como ojos de demonios. 3, 4, 5 puntos de luz moviéndose hacia ellos. Corra, susurró Nasova. ¿Qué? Corra. La empujó hacia adelante y Sara corrió, tropezando, cayendo, levantándose, corriendo otra vez. Detrás de ella escuchó un disparo, luego otro. El rifle de Nasova respondió una vez. 0 balas. Sara sintió pánico puro. Estaba sola, en la oscuridad, con hombres armados persiguiéndola. No sabía dónde estaba Nasova, si estaba herido, si estaba vivo. Entonces una mano la agarró del brazo. Gritó antes de reconocer el tacto. Soy yo, jadeó Nasova. La cueva. Ahí. Señalaba hacia una grieta oscura entre las rocas, apenas visible. Se metieron dentro justo cuando las antorchas llegaban a donde habían estado. La cueva era pequeña, como había dicho. Apenas cabían los dos. Pero tenía una ventaja. La entrada era estrecha. Solo una persona a la vez podría entrar. Nasova se posicionó frente a la entrada, su cuchillo en la mano. Era todo lo que le quedaba. Las luces se acercaron. Las voces se volvieron claras. Los vi entrar ahí. ¿Estás seguro? Completamente. Están atrapados. Hubo una pausa. Entonces la voz de Garys, fría y calculada. Sara, sé que puedes oírme. Sal ahora y perdonaré todo esto. Te llevaré a casa. Olvidaremos qué pasó. Pero si me obligas a entrar ahí. No terminó la amenaza. No necesitaba hacerlo. Sara temblaba detrás de Nasova. Él podía sentir su miedo como una ola física. Pero cuando ella habló, su voz fue más firme de lo que esperaba. Prefiero morir aquí que volver contigo. El silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza. Entonces Garys rió. Una risa fría, sin humor. Está bien. Si eso es lo que quieres. Dutch, trae la leña. Vamos a ahumarlos como ratas. Sara ahogó un grito. Nasova cerró los ojos. La noche del acecho se había convertido en algo peor. Se había convertido en un asedio. Y no había escapatoria. El humo comenzó a filtrarse en la cueva como dedos fantasmales, espeso y acre. Sara tosió, cubriéndose la boca con la manta. Nasova se quitó su camisa y la mojó con agua de la cantimplora, entregándosela. Póngasela sobre la nariz y la boca. Respire despacio. Afuera, podían escuchar a los hombres alimentando el fuego,
riendo entre ellos. El crepitar de las llamas se mezclaba con sus voces burlonas. ¿Cuánto crees que aguanten? No mucho. Ese indio ya debe estar tosiendo los pulmones. Garis, esto va a tomar toda la noche. Tengo toda la noche, respondió la voz fría de Garis. Y todo el tiempo del mundo. Nasova exploró la cueva con las manos en la oscuridad. Tenía que haber algo, alguna salida, alguna grieta que pudieran usar. Pero las paredes eran sólidas, la roca maciza. Solo había una entrada. Y esa entrada se estaba llenando de humo mortal. Sara tosía con más frecuencia ahora. El humo era más denso, más bajo. Pronto llegaría al nivel del suelo donde estaban acurrucados. No puedo respirar, jadeó ella. Nasova la atrajo hacia sí, intentando protegerla con su cuerpo del humo que entraba. Pero sabía que era inútil. En una hora, tal vez menos, el humo los vencería. Se desmayarían. Y entonces Garis entraría y tomaría lo que quería. No podía permitirlo. Sara, dijo en voz baja. Necesito que confíe en mí. ¿Qué? Voy a salir. Voy a distraerlos. Cuando lo haga, usted corre. Hacia el norte. No se detiene. ¿Me entiende? No. No va a sacrificarse por mí. No es sacrificio. Es elección. Sara lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. Si sale ahí, lo matarán. Son 5 hombres armados. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Nasova la miró, aunque apenas podía distinguir su rostro en la oscuridad llena de humo. Porque usted y ese bebé merecen vivir. Y yo ya he vivido mi vida. Eso no es cierto. He estado muerto durante 3 años, Sara. Solo que mi cuerpo no se había dado cuenta. Ella negó con la cabeza violentamente. No voy a dejar que haga esto. Tiene que haber otra forma. El humo se hacía insoportable. Sara tosía sin parar ahora, su cuerpo convulsionándose. Nasova sabía que el bebé también estaba sufriendo, privado de oxígeno. Se estaban quedando sin tiempo. Entonces Sara hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a la entrada de la cueva y gritó. Garis. Hubo silencio afuera. Luego la voz de Garis, sorprendida. Sara, saldré. Me entregaré. Pero tienes que dejar que este hombre se vaya. No tiene nada que ver con nosotros. No, siseó Nasova, intentando detenerla. Pero ella lo apartó con un gesto. Había algo diferente en ella ahora. Una firmeza que Nasova no había visto antes. Es mi única condición, Garis. Lo dejas ir, y yo vuelvo contigo sin pelear. Hubo una pausa larga. Nasova podía imaginar a Garis considerando la oferta, sopesando las opciones. Está bien, dijo finalmente. El salvaje puede irse. Pero tú sales primero. Sola, con las manos donde pueda verlas. Sara se volvió hacia Nasova. Lo siento, susurró. No puede hacer esto. Claro que puedo. Es mi decisión. Mi vida. Van a matarla. O algo peor. Sara puso una mano sobre su vientre. Lo sé. Pero al menos usted vivirá. Alguien tiene que contarle al mundo lo que pasó aquí. Alguien tiene que recordar. Comenzó a moverse hacia la entrada, pero Nasova la detuvo, agarrándola del brazo. Espere. En sus ojos, Sara vio algo que la hizo detenerse. No era solo desesperación. Era decisión. No tiene que hacer esto sola, dijo él. ¿Qué quiere decir? Nasova miró hacia la entrada de la cueva, calculando distancias, probabilidades. Era un plan terrible. Probablemente los mataría a ambos. Pero era mejor que rendirse. Cuando salgamos, yo voy primero. Me dispararán. Usted usa ese momento para correr hacia la izquierda, donde las rocas dan cobertura. Hay un sendero ahí que baja por el otro lado de la montaña. Lo matarán. Probablemente. Entonces no lo haré. Nasova la agarró de los hombros, mirándola intensamente. Escúcheme. He vivido 3 años como un fantasma. 3 años esperando morir, deseando morir. Pero si muero salvándola a usted, salvando a ese niño, entonces mi muerte significará algo. ¿Entiende? Significará que elegí. Que al final, elegí hacer algo bueno. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara, dejando rastros limpios en su rostro sucio. No lo conozco. Ni siquiera sé su nombre completo. Nasova. Significa lobo en apache. Nasova, repitió ella. No quiero que muera, Nasova. Y yo no quiero que usted muera, Sara. Así que tenemos que intentarlo. El humo era casi insoportable ahora. Ambos tosían, sus ojos ardiendo, sus pulmones gritando por aire limpio. Sara, llamó Garis desde afuera. Se te acaba el tiempo, cariño. O sales ahora o entro a sacarte. Sara y Nasova se miraron en la oscuridad. Sin palabras, llegaron a un entendimiento.
Una decisión compartida. ¿Lista? Susurró Nasova. Sara asintió, aunque temblaba de pies a cabeza. Nasova se movió hacia la entrada, su cuchillo escondido en su mano. Era ridículo. Un cuchillo contra 5 rifles. Pero era todo lo que tenía. Voy a salir, gritó. No disparen. El trato era que Sara saliera primero, respondió Garys. Ella está débil por el humo. Necesita ayuda. Déjeme sacarla. Otra pausa. Luego. Está bien. Pero las manos donde pueda verlas. El primer movimiento sospechoso, y te lleno de plomo. Nasova miró a Sara una última vez. Cuando vea la oportunidad, corra. No dude. No mire atrás. Nasova. Prométamelo. Se lo prometo. Él asintió. Luego comenzó a arrastrarse hacia la salida. El humo era como una pared sólida. Apenas podía ver nada. Apenas podía respirar. Emergió de la cueva tosiendo violentamente, las lágrimas corriendo por su rostro. A través de la neblina de humo vio las siluetas de los 5 hombres, sus rifles apuntando hacia él. Y en el centro, una figura alta y ancha. Garys. Así que tú eres el héroe, dijo Garys con burla. El salvaje que pensó que podía robarme a mi esposa. Nasova no respondió. Se puso de pie lentamente, las manos a los lados, tratando de bloquear la entrada de la cueva con su cuerpo. Saca a Sara. Ahora. Nasova se quedó inmóvil. Está desmayada. El humo era demasiado. Entonces entra Duch y la saca. No. La palabra quedó flotando en el aire frío de la noche. Uno de los hombres, un tipo delgado con barba sucia, se rió. Este indio tiene agallas, hay que admitirlo. Garys no se rió. Dio un paso hacia adelante, su rostro iluminado por el fuego. Era un hombre grande, de mandíbula cuadrada y ojos fríos como piedra. El tipo de hombre acostumbrado a tomar lo que quería. Voy a darte una oportunidad, dijo. Una oportunidad más de lo que mereces. Apártate. Deja que tome lo que es mío. Y tal vez, solo tal vez, te deje vivir. Nasova lo miró directamente a los ojos. No. Gary suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. Entonces muere. Levantó su rifle. Y en ese momento, Sara salió de la cueva. Pero no estaba indefensa. No estaba rendida. Sostenía el rifle de Nasova, el Winchester viejo que su padre le había dado, apuntando directamente a Garys. Todos se quedaron congelados. Sara, baja eso, dijo Garys, su voz tomando un tono peligroso. No, la voz de Sara era firme ahora, sin temblor. He pasado 2 años diciéndote que sí. 2 años obedeciendo, callando, dejando que me controlaras. Pero se acabó, Garys. Ya no soy tuya. Estás histérica. El humo te afectó. Baja el arma antes de que alguien salga herido. Alguien va a salir herido, respondió Sara. Pero no voy a ser yo. No esta vez. Garys dio un paso hacia adelante. Sara, no te acerques. El grito resonó por las montañas. Los otros hombres se miraron entre sí, inseguros. Nasova se movió lentamente, posicionándose junto a Sara. Juntos, formaban un frente unido. 2 personas rotas que de alguna forma se habían vuelto más fuertes juntas. No sabe cómo usarlo, dijo Garys, aunque su voz había perdido algo de confianza. Ni siquiera ha disparado un arma en su vida. Sara ajustó su agarre, recordando lo que Nasova le había enseñado. Respirar. Apuntar. Decidir. Solo hay una forma de averiguarlo. El silencio que siguió fue absoluto. El viento se había detenido. El fuego crepitaba suavemente. Y 5 hombres armados se enfrentaban a 2 personas que ya no tenían nada que perder. Esto no termina aquí, dijo Garys finalmente. Aunque te vayas esta noche, te encontraré. No importa cuánto corras, cuánto te escondas. Eres mía, Sara. Siempre lo serás. No, respondió Sara, su voz clara y fuerte. Ya no soy de nadie. Solo mía. Y en ese momento, en esa montaña fría bajo las estrellas indiferentes, algo cambió en Sara. El miedo no desapareció. El trauma no se curó. Pero encontró algo más profundo, más fuerte. Encontró su voz. Y ya no la iba a callar nunca más. El amanecer llegó frío y gris. Nasova y Sara habían caminado toda la noche, poniendo tanta distancia como podían entre ellos y Garys. El enfrentamiento en la montaña había terminado en un punto muerto tenso. Garys había retrocedido, pero no se había ido. Había desaparecido entre las sombras con sus hombres, prometiendo regresar. Y Nasova sabía que cumpliría esa promesa. Ahora caminaban por un terreno más alto, donde los árboles de pino comenzaban a reemplazar los cactus y los arbustos del desierto.
El aire era más frío aquí, más limpio. Sara respiraba con dificultad, cada paso una lucha contra el agotamiento y el peso de su embarazo. Tenemos que descansar, dijo Nasova, aunque sabía que era peligroso detenerse. ¿Puedo seguir? No, no puede. Y el bebé necesita que descanse. Sara no discutió. Se dejó caer contra un árbol, cerrando los ojos. Tenía ojeras profundas, los labios agrietados, las manos todavía manchadas de sangre seca de las heridas en las muñecas. Pero había algo diferente en ella. Algo que había cambiado en esa montaña cuando sostuvo el rifle y le dijo no a Garis. Nasova exploró el área rápidamente. Encontró un pequeño arroyo con agua clara, un lugar donde podían beber y limpiar las heridas. Lo más importante, encontró señales de venado reciente. Si tenían suerte, tal vez podría cazar algo sin usar el rifle que ya no tenía balas. Cuando regresó, Sara estaba despierta, mirando fijamente sus manos. En la cueva, dijo sin levantar la vista, estaba lista para morir, para rendirme. Y entonces lo vi a usted dispuesto a sacrificarse por mí. Y pensé que si este extraño podía valorar mi vida más que yo misma, entonces tal vez yo también debería hacerlo. Nasova se sentó a su lado. No fue valor. Fue desesperación. ¿Cuál es la diferencia? Él consideró la pregunta. El valor es elegir pelear cuando crees que puedes ganar. La desesperación es pelear cuando sabes que no puedes, pero peleas de todas formas. Entonces ambos somos desesperados. Supongo que sí. Sara finalmente lo miró. ¿Hacia dónde vamos? Al norte. Hay un asentamiento apache a 3 días de camino. Mi tribu. Ahí estarán a salvo. ¿3 días? No sé si pueda. Se interrumpió, llevándose una mano al vientre con expresión de dolor. ¿Qué pasa? Nada. Solo contracciones. Pequeñas. Han estado pasando desde anoche. Nasova sintió un peso frío en el estómago. ¿Qué tan seguidas? No lo sé. Cada hora, tal vez. No son fuertes todavía. Todavía. Esa palabra pesaba más que todas las demás. El bebé viene, dijo Nasova. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana, pero pronto. Todavía faltan semanas. El estrés, el miedo, todo lo que ha pasado, puede hacer que el cuerpo reaccione. Sara cerró los ojos, luchando contra el pánico. No pueden hacer aquí. No así. No en medio del desierto con Garis persiguiéndonos. Lo sé, pero saber no cambiaba nada. Nasova le dio agua del arroyo, y algo de la carne seca que quedaba. No era suficiente, nunca era suficiente, pero era todo lo que tenían. Descanse 1 hora. Solo una. Después tenemos que seguir. Sara asintió y se recostó, usando su brazo como almohada. En minutos estaba dormida, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Nasova aprovechó el tiempo para explorar más el área. Encontró señales preocupantes, huellas de caballos, recientes. Garis no había abandonado la persecución. Había encontrado una forma de rodearlos, de adelantarse. Estaba cortándoles el camino al norte. Regresó a donde Sara dormía y la despertó suavemente. Tenemos que movernos. Ahora. Ella se incorporó con dificultad, sin protestar. Había aprendido a confiar en su tono de urgencia. Caminaron hacia el oeste esta vez, alejándose del camino que llevaba a la tribu apache. Era más peligroso, más incierto, pero no tenían opción. Nasova guiaba, eligiendo terreno rocoso donde sus huellas serían menos visibles, usando arroyos para romper el rastro. Pero sabía que no sería suficiente. Garis tenía a Duch, y Duch era demasiado bueno. El sol subió en el cielo, trayendo calor que contrastaba con el frío de la noche anterior. Sara sudaba copiosamente, su vestido pegándose a su cuerpo, su respiración cada vez más laboriosa. Necesito detenerme, jadeó finalmente. Solo un poco más. Hay cuevas adelante, antiguas. Las usaban mis ancestros. No puedo. Nasova, no puedo. Otra contracción. Esta más fuerte. Sara se dobló sobre sí misma, agarrándose el vientre, su rostro contorsionado de dolor. Nasova la sostuvo mientras pasaba. Cuando terminó, Sara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está pasando», susurró. «El bebé viene. Hoy. Ahora. No. Todavía no. Tiene que aguantar. No es algo que pueda controlar». Nasova la levantó en brazos, ignorando sus protestas. Era más ligera de lo que debería ser, consumida por el hambre y el miedo. Corrió, sus piernas quemando con el esfuerzo, sus pulmones gritando. Las cuevas estaban cerca. Podía verlas ahora,
aberturas oscuras en la cara del acantilado, cuevas que su pueblo había usado durante generaciones, lugares sagrados donde las mujeres daban a luz, donde los ancianos iban a morir. Casi habían llegado cuando escuchó el sonido que había estado temiendo. Caballos. Se volvió y los vio. 3 jinetes emergiendo de entre los árboles, a menos de 500 metros. Uno de ellos señaló hacia ellos y gritó: «¡Ahí! ¡Los tengo!». Nasova corrió más rápido, sus músculos protestando. Llegó a la primera cueva y depositó a Sara en el interior. Era espaciosa, profunda, con un techo alto que dejaba entrar luz natural desde una grieta arriba. «Quédese aquí. Escóndase en el fondo. ¿Qué va a hacer?». Pero Nasova ya había salido, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontró rocas, ramas caídas. No era mucho contra rifles, pero era algo. Los jinetes se acercaban rápidamente. Nasova reconoció a 2 de ellos, Dutch el rastreador, y otro de los peones de Garys. El tercero era más joven, tal vez nuevo. Pero Garys no estaba con ellos. Los hombres desmontaron a 50 metros de distancia, tomando cobertura detrás de rocas y árboles. «Indio», gritó Dutch. «Sabemos que estás ahí. Sal y entrega a la mujer. No tienes que morir hoy». Nasova no respondió. Estaba calculando ángulos, distancias, posibilidades. «Garys viene en camino», continuó Dutch. «Con más hombres. Cuando llegue, no habrá misericordia. Pero si nos das a Sara ahora, te dejamos ir». Mentiras. Nasova lo sabía. Pero incluso si fueran verdad, la respuesta sería la misma. Tomó una roca del tamaño de su puño y esperó. Los hombres se consultaron entre ellos. Entonces comenzaron a avanzar. Lentamente, con cuidado, usando la cobertura disponible. Cuando el más joven se acercó demasiado, Nasova lanzó la roca con toda su fuerza. Le dio en la sien con un crujido satisfactorio. El hombre cayó, inconsciente. «Maldita sea». Dutch disparó hacia la cueva, las balas rebotando en las rocas. Nasova se refugió más adentro. Detrás de él, en la oscuridad de la cueva, escuchó a Sara gemir. Otra contracción. El tiempo se le acababa. A ambos. «Esto no tiene que ser así», gritó Dutch. «Solo es una mujer. No vale la pena morir por ella». Pero para Nasova, sí valía la pena. Porque ella no era solo una mujer. Era una vida. 2 vidas. Era una oportunidad de redención que nunca pensó que tendría. Era su segunda chance, y no la iba a desperdiciar. Desde la oscuridad de la cueva, Sara gritó. No de miedo esta vez, sino de dolor puro. El bebé estaba llegando. Y afuera, Dutch y su compañero avanzaban, cerrando el cerco. Nasova miró hacia atrás, hacia Sara retorciéndose en el suelo de la cueva. Luego miró hacia adelante, hacia los hombres que venían a matarlos. Y tomó su decisión. Se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva, desarmado, con las manos vacías. «¡Alto!», gritó. «Nos rendimos». Dutch se detuvo, sorprendido. «¿Qué dijiste?». «Nos rendimos. Pero necesito que me ayuden. La mujer está dando a luz. El bebé viene ahora. Si no la ayudamos, ambos morirán». Vio la duda en los rostros de los hombres. No eran todos malvados, no completamente. Algunos todavía tenían una línea que no cruzarían. «Por favor», dijo Nasova, una palabra que nunca pensó que usaría. «Es solo un bebé». Dutch bajó su rifle lentamente. Y en ese momento de humanidad compartida, en ese instante de duda, el destino de todos cambió. Dutch se acercó cautelosamente, su rifle todavía en las manos pero apuntando hacia abajo. El otro hombre, un peón llamado Tomás, lo siguió con menos certeza. El joven al que Nasova había golpeado seguía inconsciente entre las rocas. «Si esto es un truco», advirtió Dutch. «No es un truco. Escuche». Otro grito desde el interior de la cueva. «Sara», su voz desgarrada por el dolor. No había forma de fingir ese sonido. Dutch maldijo en voz baja. «Tomás, mantén vigilancia. Si ves a alguien más acercándose, disparas una advertencia. Vas a ayudarlos. Voy a asegurarme de que esa mujer no muera antes de que Garys llegue. Después él decide qué hacer». No era exactamente compasión, pero era lo más cercano que iban a conseguir. Dutch siguió a Nasova al interior de la cueva. La luz del sol se filtraba por la grieta del techo, iluminando la escena con una claridad cruel. Sara estaba en el suelo, rodeada de las mantas que Nasova había extendido. Su vestido estaba empapado de sudor y líquido amniótico. Tenía el rostro rojo, los ojos desorbitados. «Dios santo», murmuró Dutch.
Se arrodilló junto a ella, dejando el rifle a un lado. Nasova observó el gesto. El arma estaba ahora a su alcance. Si pudiera. Ni lo pienses, dijo Dutch sin mirarlo. Tomás tiene orden de dispararte si hago alguna señal. Nasova asintió. No era el momento para heroísmos. Sara lo necesitaba. ¿Sabes algo de partos? Preguntó Dutch. He ayudado a nacer potros, terneros. Nunca un humano. Yo tampoco. Maldita sea. Otra contracción sacudió a Sara. Ella gritó, agarrando la mano de Nasova con fuerza suficiente para lastimar. Él se arrodilló a su lado, ignorando a Dutch. Respire, le dijo suavemente. ¿Cómo le enseñé? Despacio. Adentro. Afuera. Sara intentó obedecer, pero el dolor era demasiado. Lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo. Duele demasiado. Sí puede. Es fuerte. La he visto enfrentar cocodrilos, humo, hombres armados. Puede hacer esto. Dutch revisó entre las piernas de Sara y palideció. El bebé viene. Puedo ver la cabeza. ¿Es normal? ¿Cómo voy a saber si es normal? Pero está saliendo. Eso es lo que importa. Las siguientes horas fueron una eternidad comprimida en minutos. Sara empujaba, gritaba, lloraba. Nasova le sostenía la mano, le limpiaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de aliento en apache y español. Dutch, a pesar de ser un perseguidor, un empleado de Gary's, se había convertido en algo inesperado, un ayudante. Guiaba a Sara, le decía cuándo empujar, cuándo descansar. Viene, ahora. Empuje. Sara gritó con un sonido primordial, ancestral. Y entonces, en medio de ese dolor imposible, en esa cueva antigua bajo la luz filtrada del sol, un bebé emergió al mundo. El llanto fue instantáneo. Fuerte, indignado, perfecto. Dutch envolvió al bebé en su propia camisa, limpiándolo con torpeza. Era pequeño, arrugado, cubierto de sustancias que Dutch prefirió no examinar de cerca. Pero estaba vivo. Estaba completo. Es un niño, dijo, su voz extrañamente suave. Tienes un hijo, Sara. Puso al bebé en los brazos de Sara. Ella lo miró con una mezcla de amor absoluto y agotamiento total. Sus manos temblaban mientras lo acunaba. Mi bebé, susurró. Mi pequeño. Nasova sintió algo quebrarse en su pecho. Nunca había visto nacer a un niño antes. Su esposa había muerto antes de que pudiera presenciar ese milagro. Y ahora, aquí, en las circunstancias más imposibles, estaba viendo la vida emerger del dolor. Era hermoso. Era terrible. Era humano. Dutch se limpió las manos en sus pantalones, de repente consciente de lo que había hecho. Se había vuelto cómplice de los fugitivos. Había ayudado a dar a luz al hijo de la mujer que se suponía debía devolver. Gary's no puede saber de esto, dijo, más para sí mismo que para ellos. ¿Qué? Nasova lo miró con desconfianza. Dutch recogió su rifle, pero no lo apuntó hacia ellos. Si le digo que ayudé a que su hijo naciera, me matará. Dirá que debía haber esperado, que debía haberte disparado y llevármela de todas formas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dutch los miró durante un largo momento. Sara, exhausta, sosteniendo a su bebé recién nacido. Nasova, protector y alerta. El niño, llorando suavemente, completamente inconsciente del peligro que lo rodeaba. No los vi, dijo finalmente. Perdí su rastro en las rocas. Para cuando llegué aquí, la cueva estaba vacía. Nasova no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué? Dutch se encogió de hombros. Tal vez estoy cansado de perseguir gente. Tal vez vi algo en esa cueva que me recordó que no soy completamente un monstruo. O tal vez soy un idiota que va a arrepentirse de esto. Se movió hacia la salida. Entonces se detuvo. Tienen unas horas. Tal vez menos. Gary's viene con más hombres. Cuando llegue y se entere de que el bebé nació. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Hay un sendero al oeste, continuó. Baja por el barranco. Es peligroso, pero los caballos no pueden seguirlos. Al final hay un río. Síganlo al norte y eventualmente encontrarán territorio apache. ¿Por qué nos ayudas? Dutch miró hacia atrás, hacia Sara y el bebé. Porque ese niño no pidió nacer en medio de esta pesadilla. Y tal vez si lo ayudo a sobrevivir, algo de mi alma todavía vale la pena salvar. Salió de la cueva. Nasova lo escuchó hablar con Tomás afuera, inventando una historia sobre perder el rastro, sobre la cueva vacía. Hubo discusión, pero finalmente aceptaron marcharse. El sonido de los caballos alejándose fue el más dulce que Nasova había escuchado. Se volvió hacia Sara. Ella estaba pálida, débil,
pero sonreía mientras miraba a su hijo. El bebé se había calmado, chupando su pequeño puño, sus ojos apenas abiertos. «Es perfecto», murmuró ella. «Después de todo lo que pasó, después de todo el dolor, es perfecto». Nasova se arrodilló junto a ellos. Extendió un dedo y el bebé lo agarró con su manita diminuta. La fuerza de ese agarre, tan pequeño pero tan decidido, hizo que algo antiguo y olvidado se moviera en el corazón de Nasova. «¿Cómo lo vas a llamar?». Sara pensó durante un momento, mirando al niño. «Kai. Significa sauce en mi lengua ancestral. Un árbol que se dobla pero nunca se rompe. Es un buen nombre. Fuerte». Sara levantó la vista hacia él, sus ojos verdes brillando con lágrimas. «Gracias. Por todo. Por salvarme. Por protegerme. Por estar aquí cuando nació. Gracias». Nasova negó con la cabeza. «Tú me salvaste primero. Me salvaste de ser un fantasma». Permanecieron así durante preciosos minutos, suspendidos en un momento de paz en medio del caos. El bebé durmió. Sara descansó. Y Nasova vigiló, sabiendo que este respiro era temporal. Porque afuera, en algún lugar del desierto, Garis cabalgaba hacia ellos. Y cuando descubriera que su esposa había dado a luz, que el bebé era real, tangible, vivo, la furia que desataría sería apocalíptica. Nasova miró a Sara y al pequeño Kai. Esta familia improvisada, nacida del trauma y el terror, era ahora lo único que importaba en el mundo. «Tenemos que movernos», dijo suavemente. «¿Puedes caminar?». Sara asintió, aunque claramente mentía. Estaba exhausta, débil por la pérdida de sangre y el esfuerzo del parto. «Dame unos minutos. Solo unos minutos más». Nasova le concedió ese tiempo, pero mantuvo su vigilancia en la entrada de la cueva. El sol había pasado su cenit y comenzaba su descenso hacia el horizonte. Pronto sería de noche otra vez. Y en la noche, todo podía pasar. Escuchó un sonido que lo heló hasta los huesos. Caballos. Muchos caballos. Acercándose rápido. Dush no había tenido suficiente tiempo para alejarlos. Garis había llegado. Nasova se volvió hacia Sara. «Viene. Ahora». Sara abrazó a Kai con más fuerza, el miedo regresando a sus ojos. «No puede encontrarnos. No puede encontrar a nuestro hijo. Nuestro hijo». Las palabras resonaron en el corazón de Nasova. En algún momento, sin darse cuenta, se había convertido en parte de esta familia. Y las familias se protegen entre sí. Hasta la muerte si es necesario. «Entonces nos aseguramos de que no lo haga», dijo, recogiendo el rifle vacío de Dush que el rastreador había dejado olvidado. No tenía balas, pero Garis no lo sabía. Y a veces, la ilusión del peligro era tan efectiva como el peligro real. Las voces se acercaron. Gritos de rabia, promesas de violencia. Y Nasova se preparó para la confrontación final. «Sara, sé que estás ahí dentro». La voz de Garis resonó por el cañón como un trueno. Nasova podía ver las sombras de los hombres moviéndose afuera, al menos 8 siluetas contra la luz menguante del atardecer. Más de los que esperaba. Sara se había movido hacia el fondo de la cueva, acunando a Kai contra su pecho. El bebé, como si sintiera el peligro, permanecía en silencio, solo pequeños gemidos escapando de sus labios. Nasova se posicionó en la entrada, el rifle sin balas en sus manos. Desde afuera, parecería armado. Esa ilusión era todo lo que tenía. «¿Dónde está Duch?», gritó Garis. «Duch, ¿estás ahí?». Silencio. Duch se había ido, llevándose a Tomás y al joven herido. Había cumplido su palabra, al menos por ahora. «Ese cobarde nos abandonó», masculló uno de los hombres. «Probablemente ese indio lo mató. O lo dejó ir», dijo Garis, su voz fría con comprensión. Duch siempre fue débil. Demasiado blando. Hubo movimiento entre las rocas. Nasova distinguió a Garis finalmente. Un hombre grande, de hombros anchos, con un sombrero de ala ancha y un rifle en cada mano. Su rostro era duro, cincelado por años de conseguir lo que quería a cualquier costo. «Indio», llamó Garis. «No sé tu nombre y no me importa. Pero sé que estás ahí. Vi el rastro de sangre. Algo pasó en esa cueva. ¿Nació el bebé?». Nasova no respondió. El silencio es respuesta suficiente. Garis escupió al suelo. «Déjame explicarte tu situación. Tienes 2 opciones. Primera, sales con Sara y el bebé ahora mismo. Recibes una muerte rápida, casi indolora. Segunda, me obligas a entrar. Y si tengo que entrar, lo que haré contigo hará que desees estar muerto durante días antes de que finalmente te lo permita». «Hay una tercera opción», respondió Nasova finalmente. «¿Así? ¿Cuál?». «Te vas».
Te olvidas de ella. Te olvidas del bebé. Y sigues con tu vida. La risa de Garys fue como cristal rompiéndose. ¿Olvidarme de mi esposa? ¿De mi hijo? ¿Eso es lo que crees que debería hacer? No es tu hijo, dijo Sara desde el fondo de la cueva, su voz más fuerte de lo que Nasova esperaba. Nunca fue tuyo. Nunca lo será. Silencio afuera. Cuando Garys habló otra vez, su voz había perdido toda pretensión de calma. Sara, mi querida, estúpida Sara, ¿cuántas veces tengo que enseñarte? Tú eres mía. Todo lo que sale de ti es mío. Ese bebé que acabas de parir en el suelo como un animal, es mío. Y voy a entrar ahí y voy a tomarlo. Y si ese salvaje intenta detenerme, voy a hacer que mires mientras lo desuello vivo. Sara se puso de pie con esfuerzo, todavía sosteniendo a Kai. Caminó hacia donde estaba Nasova, posicionándose a su lado. Estaba pálida, débil, sangrando todavía. Pero había algo inquebrantable en sus ojos. Ya no me das miedo, Garys. Deberías tenerme miedo. Durante 2 años me tuviste aterrorizada. Me hiciste creer que era menos que nada, que no valía nada sin ti. Pero estabas equivocado. Su voz se quebró pero no se detuvo. Valgo más de lo que tú jamás podrías entender. Y este niño, mi hijo, va a crecer sabiendo que su madre fue lo suficientemente fuerte como para dejarte. Garys disparó. La bala impactó en la roca junto a la entrada, enviando esquirlas volando. Sara gritó y se agachó, protegiendo a Kai con su cuerpo. Nasova se interpuso entre ella y la entrada. La próxima no fallo, rugió Garys. ¿Sales ahora o los mato a ambos? Nasova evaluó la situación rápidamente. La cueva tenía solo una entrada. Estaban atrapados. Garys tenía hombres, armas, tiempo. Eventualmente entraría y cuando lo hiciera. Pero entonces vio algo. La grieta en el techo. Era estrecha, pero tal vez lo suficientemente ancha. Y llevaba hacia arriba, hacia la superficie. Sara, susurró. ¿Puede trepar? Ella siguió su mirada hacia la grieta. No lo sé. Tal vez. Pero con el bebé. Tiene que intentarlo. Es la única salida. ¿Y tú? Yo me quedo. Los detengo el tiempo suficiente para que escape. No, no voy a dejarte. Nasova la agarró de los hombros, mirándola directamente a los ojos. Escúcheme. Ese niño necesita a su madre. Necesita vivir, crecer, ser libre. No puedo darle eso si estamos muertos. Así que trepa. Trepa y corre y no mires atrás. Nasova, prométamelo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara. Te prometo que Kai sabrá tu nombre. Te prometo que le contaré que un hombre valiente llamado Nasova nos salvó. Que nos dio todo. Nasova asintió. Era suficiente. La ayudó a llegar hasta la base de la grieta. Sara puso a Kai dentro de su vestido, atándolo contra su pecho con tiras de tela. El bebé protestó brevemente. Luego se calmó. Tenga cuidado. Vaya despacio. Sara comenzó a trepar. Era difícil, doloroso. Sus manos todavía heridas sangraban otra vez. Pero siguió subiendo. Afuera, Garys había perdido la paciencia. Se acabó el tiempo. Muchachos, entren. 3 hombres se movieron hacia la entrada, usando las rocas como cobertura. Nasova apuntó el rifle vacío hacia ellos. El primero que entre muere. Los hombres dudaron. No sabían que el arma estaba vacía. Garys maldijo detrás de ellos. Es un farol. Dutch dijo que no tenía balas. Pero los hombres seguían sin moverse. Ninguno quería ser el primero en descubrirlo. Nasova miró hacia arriba. Sara estaba a medio camino. Necesitaba más tiempo. Garys, llamó. ¿Quieres a Sara y al bebé? Bien. Hagamos un trato. No hago tratos con salvajes. Me entregas. Dejas que ellos se vayan. Y puedes hacer conmigo lo que quieras. Hubo un momento de silencio. ¿Y por qué haría eso cuando puedo tener los 3? Porque Sara trepó por la grieta del techo. En este momento está saliendo por arriba. Para cuando tus hombres rodeen la cueva, estará lejos. Con el bebé, la perderás para siempre. Escuchó a Garys rugir de frustración. Rodeen la cueva. Ahora, los hombres se dispersaron, corriendo alrededor de la formación rocosa. Nasova usó la confusión para mirar hacia arriba una última vez. Sara había llegado arriba. Estaba en la superficie, libre. Sus ojos se encontraron por un último momento. Ella movió los labios. Gracias. Luego desapareció. Nasova sintió algo parecido a la paz. Había cumplido. La había salvado. Había salvado al bebé. ¿Y si moría ahora? Bueno, había muerto por algo que valía la pena. Bajó el rifle y salió de la cueva con las manos levantadas. Garys estaba esperando, su rostro rojo de furia. Sin decir palabra,
Lo golpeó con la culata de su rifle. Nasova cayó, el dolor explotando en su mandíbula. ¿Dónde está? Lejos de ti. Otro golpe. Este en las costillas. Nasova sintió algo crujir. Te pregunté dónde está. No lo sé. Era verdad. No sabía hacia dónde correría Sara. Era mejor así. Garys lo pateó, una y otra vez. Los otros hombres regresaron, sacudiendo sus cabezas. No la habían encontrado. Se fue, jefe. Hay huellas yendo hacia el norte pero están muy adelantadas. Garys agarró a Nasova del cabello, obligándolo a mirarlo. Esto es tu culpa. Todo. Si te hubiera encontrado ese primer día, nada de esto habría pasado. Sara estaría en casa donde pertenece. Sara, nunca, te perteneció. Jadeó Nasova, sangre goteando de su boca. Garys sacó su cuchillo. Voy a disfrutar esto. Pero entonces un disparo resonó por el cañón. Todos se congelaron. Desde una formación rocosa a 50 metros, Sara estaba de pie. Sostenía el rifle de uno de los hombres que había dejado su caballo desatendido. Y no estaba temblando. Suéltalo, Garys. Sara, la voz de Garys había cambiado. Ahora tenía un tono de sorpresa. No sabes usar eso. Nasova me enseñó. Y estoy cansada de que me digas lo que sé y lo que no sé. Disparó. La bala pasó a centímetros de la cabeza de Garys, lo suficientemente cerca para que sintiera el calor. La próxima no falló. Los hombres de Garys levantaron sus armas, apuntando hacia Sara. Pero ella tenía la ventaja de la altura, y entre las rocas, solo una pequeña parte de ella era visible. Si alguno dispara, dijo Sara con voz clara, mi primer tiro es para Garys. ¿Están dispuestos a arriesgar a su jefe? Los hombres dudaron, mirando a Garys para recibir órdenes. Garys soltó a Nasova lentamente, levantando las manos. Sara, piensa en lo que estás haciendo. Ese bebé necesita un padre. Una casa. No puedes criarlo sola en el desierto. Prefiero criarlo sola en el infierno que contigo en un palacio. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dispararme? ¿Convertirte en asesina? Sara bajó el rifle lentamente, apuntando directamente al corazón de Garys. Y Nasova vio en sus ojos que ella podía hacerlo. Que estaba lista. No, dijo Sara finalmente. No voy a matarte, porque entonces me convertiría en lo que tú eres. Y me niego a darte ese poder. Bajó el rifle un poco más. Pero si alguna vez vuelves a buscarme, si alguna vez te acercas a mi hijo, te juro por todo lo sagrado que no dudaré. ¿Me entiendes? Garys la miró durante un largo momento. Vio algo en ella que no había visto antes. Fuerza, determinación, libertad. Y supo que la había perdido. Vete, dijo finalmente, su voz llena de veneno. Vete con tu salvaje y tu bastardo. Pero recuerda esto, el mundo es cruel con mujeres solas. Sin protección, sin dinero, sin un hombre. Vas a sufrir. Y cuando lo hagas, no vengas arrastrándote de vuelta. No te preocupes, respondió Sara. Nunca volverás a verme. Bajó de las rocas lentamente, manteniendo el rifle apuntado. Llegó hasta donde estaba Nasova y lo ayudó a levantarse. Él se apoyó en ella, sangrando, magullado, pero vivo. Juntos caminaron hacia el norte, hacia la libertad. Los hombres de Garys no lo siguieron. Y Garys se quedó mirándolos irse, su imperio de control desmoronándose con cada paso que Sara daba lejos de él. Cuando finalmente desaparecieron entre las rocas, uno de los hombres habló. «¿Los seguimos, jefe?» Garys escupió sangre al suelo. «No, déjenlos. El desierto los matará de todas formas». Pero en su corazón, sabía la verdad. No los mataría. Porque Sara ya no era la mujer asustada que había amarrado sobre cocodrilos. Era alguien nuevo. Alguien fuerte. Y junto al apache silencioso y el bebé que lloraba suavemente, formaban algo que Garys nunca había tenido y nunca tendría. Una familia. Una verdadera familia. Elegida. No impuesta. Construida sobre respeto. No sobre miedo. Y eso era más fuerte que cualquier cuerda, cualquier golpe, cualquier amenaza. Eso era inquebrantable. 3 días después, Nasova, Sara y el pequeño Kai llegaron al territorio apache. Fueron 3 días de dolor y esperanza mezclados. Nasova cojeaba por las costillas rotas. Cada respiración era un esfuerzo. Sara sangraba todavía, débil por el parto y la pérdida de sangre. Y Kai lloraba cuando tenía hambre. Un sonido que cortaba el silencio del desierto pero también lo llenaba de vida. Caminaron despacio, deteniéndose frecuentemente. Bebieron de arroyos escondidos que solo Nasova conocía. Comieron raíces que él desenterraba, hierbas que masticaban para mantener la fuerza. No era suficiente, nunca era suficiente, pero los mantenía con vida.
En las noches, encendían fuegos pequeños y se acurrucaban juntos para combatir el frío. Kai dormía entre ellos, su respiración suave y regular, inconsciente del milagro de su propia existencia. La primera noche, mientras las estrellas brillaban sobre sus cabezas, Sara habló. Pensé que me dispararías cuando saliste de la cueva. Pensé que Garys te mataría y yo tendría que verlo. Pensé lo mismo, admitió Nasova. Pero entonces apareció con ese rifle. Nunca había visto nada más valiente. Estaba aterrorizada. El valor no es ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Sara miró a Kai durmiendo entre ellos. ¿Cómo voy a criarlo? No tengo dinero. No tengo casa. No tengo nada. Tiene todo lo que necesita. Tiene a su madre. Y tiene su libertad. Es suficiente. Nasova pensó en su propia vida, en los 3 años que había pasado solo, en el vacío que había llenado su existencia. Es más que suficiente. La segunda noche fue más difícil. Sara desarrolló fiebre. Nasova conocía los signos, infección del parto, algo que había visto matar a mujeres en su tribu. Necesitaba medicina, hierbas específicas, cuidado que no podía darle en medio del desierto. Caminaron toda la noche, empujando sus cuerpos más allá de los límites del agotamiento. Nasova cargó a Kai para que Sara pudiera concentrarse en caminar. El bebé se aferró a su pecho, sus pequeños dedos enredados en la tela de su camisa. Y algo cambió en Nasova mientras llevaba a ese niño. Sintió un peso que no había sentido en años. El peso de la responsabilidad, de ser necesitado, de importar. Ya no era un fantasma vagando por el desierto. Era un protector, un guardián, tal vez incluso un padre. Al amanecer del tercer día, divisaron las señales, marcas de caza apache en los árboles, fogatas recientes, huellas de mocasines en el polvo. Estaban cerca. ¿Tu tribu nos aceptará?, preguntó Sara, su voz débil por la fiebre. Aceptarán a cualquiera que venga conmigo. Es nuestra forma. Incluso a una mujer blanca con un bebé. Especialmente a una mujer blanca con un bebé. Encontraron el primer puesto de vigilancia al mediodía. 2 jóvenes guerreros apache emergieron de entre las rocas, sus arcos listos pero no apuntando. Uno de ellos reconoció a Nasova inmediatamente. Lobo silencioso. ¿Eres tú? Era el nombre que le habían dado en su tribu. Nasova asintió. Necesito ver al consejo. Esta mujer necesita curación. El bebé necesita comida. Los guerreros miraron a Sara con curiosidad pero sin hostilidad. Vieron las heridas en sus muñecas, la palidez de su rostro, la forma en que se aferraba al bebé como si fuera lo único que la mantenía con vida. Vengan, los llevaremos. El campamento apache estaba escondido en un valle protegido por colinas rocosas. Había tiendas de piel de búfalo dispuestas en círculos, fuegos humeando, niños corriendo entre los árboles. Gente viviendo, riendo, existiendo. Vida. Cuando entraron, la gente se detuvo a mirar. Nasova, que había partido 3 años atrás en luto y soledad. Nasova, que regresaba con una mujer blanca y un bebé recién nacido. Una anciana se acercó. Era Naomi, la curandera de la tribu, la mujer que había tratado de salvar a Alesia pero había llegado demasiado tarde. Lobo silencioso, dijo, su voz suave. Pensamos que te habíamos perdido para siempre. Casi lo hacen. Naomi miró a Sara, evaluándola con ojos expertos. Esta mujer está enferma. Fiebre del parto. Tráela a mi tienda. Sara fue llevada inmediatamente. Cae todavía en sus brazos. Nasova intentó seguirla pero Naomi lo detuvo. Tú también necesitas curación. Esas costillas están rotas. Estoy bien. Mientes mal. Lobo silencioso. Siempre lo has hecho. Lo llevó a la tienda y comenzó a revisar sus heridas. Costillas rotas. Sí, pero también contusiones profundas. Cortes que comenzaban a infectarse. Naomi trabajó en silencio, aplicando ungüentos de hierbas, vendando las costillas con tiras de cuero suave. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente. Su nombre es Sara. Escapaba de un hombre violento. La encontré, la salvé. ¿Y el bebé? Es de ella. Se llama Kai. Naomi asintió, sin juzgar. ¿Y tú? ¿Qué eres para ellos? Nasova tardó en responder. No lo sé. Creo que sí lo sabes. Solo tienes miedo de decirlo. Tenía razón, como siempre. Son mi familia, dijo finalmente, las palabras sintiendo extrañas pero correctas en su boca. No por sangre, sino por elección. Naomi sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. La familia elegida es a veces más fuerte que la familia de sangre. El consejo te dejará quedarte. A ti y a ellos. Si eso es lo que quieres. Y si ella quiere irse, volver a su mundo.
Entonces la dejas ir. Pero algo me dice que ella no tiene mundo al cual volver. Solo que construye aquí. Nasova fue a ver a Sara cuando Naomi terminó con él. La encontró dormida en una tienda. Kai acunado en sus brazos. La fiebre había bajado gracias a las hierbas de Naomi. Su respiración era más regular, su rostro menos pálido. Se sentó junto a ella, observándola dormir. En los días que habían pasado juntos, había visto a esta mujer transformarse. De víctima a sobreviviente. De sobreviviente a luchadora. Y él también había cambiado. Ya no era el hombre que se había escondido en el desierto para morir lentamente. Era alguien que tenía razones para vivir. Sara abrió los ojos despacio, encontrándose con su mirada. ¿Dónde estamos? En mi tribu. Estás a salvo. Kai está a salvo. Ella miró alrededor, tomando en cuenta la tienda, las voces afuera hablando en apache, el olor a humo de leña y hierbas medicinales. ¿Podemos quedarnos? Si quieres. El consejo lo permitió. ¿Y tú? ¿Quieres que nos quedemos? Nasova sintió el peso de la pregunta. Era fácil proteger a alguien en crisis. Más difícil era comprometerse con ellos después, cuando la crisis había pasado, cuando la vida cotidiana reemplazaba la urgencia dramática. Pero miró a Kai, durmiendo pacíficamente. Miró a Sara, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Y supo la respuesta. Sí, quiero que se queden. Sara comenzó a llorar, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. No sé cómo agradecerte. Me diste todo. Vida, libertad, una familia. Tú también me diste algo. ¿Qué? Una razón. Se quedaron así durante un largo momento. Dos personas rotas que se habían encontrado en el momento exacto cuando más se necesitaban. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina. Sara aprendió las formas apaches, el idioma, las costumbres. Algunas mujeres de la tribu la miraban con desconfianza al principio, pero cuando vieron cómo trabajaba duro, cómo cuidaba a su hijo, cómo respetaba sus tradiciones, la fueron aceptando gradualmente. Kai crecía fuerte y saludable. Su risa llenaba el campamento, un sonido que traía sonrisas incluso a los rostros más serios. Y Nasova se convirtió en algo que nunca pensó que sería otra vez. Un hombre con propósito. Enseñó a Sara a cazar, a rastrear, a sobrevivir. Y ella le enseñó a él a sonreír otra vez, a hablar, a conectar. No fue perfecto. Había noches cuando Sara despertaba gritando, reviviendo el trauma. Había días cuando Nasova se retiraba a su silencio, luchando con fantasmas del pasado. Pero estaban juntos. Y juntos eran más fuertes. Una noche, 6 meses después de su llegada, Sara encontró a Nasova sentado solo bajo las estrellas. Kai dormía en la tienda, y ella se sentó junto a él en silencio. ¿En qué piensas? Preguntó finalmente. En cómo las cosas cambian. Hace un año, estaba solo, esperando morir. Ahora tengo razones para vivir. Sara puso su cabeza en su hombro, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Yo también, gracias a ti. Nos salvamos mutuamente. Supongo que sí. Permanecieron así, bajo el cielo infinito del desierto, mientras el viento susurraba entre los mezquites. Eran una familia improbable. Un apache viudo, una mujer blanca que escapó del infierno, y un bebé nacido en el dolor pero destinado a la libertad. No eran perfectos. Llevaban cicatrices, visibles e invisibles. Pero eran libres. Y en la vastedad del desierto, bajo el manto protector de las estrellas, eso era todo lo que importaba. Kai despertó en la tienda, su llanto suave llamando a su madre. Sara se levantó para ir con él, pero Nasova la detuvo. Déjame a mí. Fue a la tienda y levantó al bebé, acunándolo con la torpeza de quien está aprendiendo pero con el amor de quien lo hace de corazón. Kai se calmó inmediatamente, reconociendo su olor, su voz, su presencia. Y mientras Nasova caminaba bajo la luz de la luna con el niño en sus brazos, supo que había encontrado lo que había estado buscando durante 3 años en la soledad del desierto. No era perdón, no era olvido, era redención. Y eso, finalmente, era suficiente. Años después, los viajeros que pasaban por el territorio apache contaban historias sobre una familia inusual que vivía entre las tribus del norte. Hablaban de un guerrero apache silencioso que había rescatado a una mujer blanca de la muerte. Hablaban de un niño que crecía entre 2 mundos, aprendiendo las formas de ambos pero perteneciendo completamente a ninguno y completamente a ambos. Hablaban de amor que no necesitaba palabras grandiosas, de familia que no necesitaba sangre compartida, de redención que llegaba en los lugares más inesperados. Y aunque los detalles cambiaban con cada narrador,
La esencia permanecía igual. Una historia de supervivencia, de dignidad, de libertad. Una historia de cómo dos almas rotas encontraron en el desierto lo que el mundo civilizado nunca pudo darles. Una familia elegida, silenciosa, fuerte, inquebrantable, como el viento del desierto, como el sauce que se dobla pero nunca se rompe, como el amor que nace del respeto, no del control. Y esa historia, susurrada alrededor de fogatas y transmitida de generación en generación, se convirtió en leyenda. La leyenda del Apache viudo y la mujer del agua. Y de Kai, el niño nacido entre dos mundos, destinado a unirlos.